Y cuando Javier Hervas, que es el candidato a la presidencia de la República, me invita a acompañarlo en este caminar hacia Carondelet, yo evidentemente acepté muy gustosa porque yo creo que hay muchas cosas por hacer en este país. Y nosotros desde el plan de gobierno de la izquierda democrática y el plan de trabajo que tenemos con Javier hemos identificado tres pilares de nuestro trabajo. El primer pilar es el que tiene que ver con la reactivación económica, que obviamente es fundamental en estos tiempos pandémicos, ¿no? En donde la primera fase de esta pandemia nos exigió un confinamiento muy exigente y eso ha tenido un impacto socioeconómico muy complicado en el país. Por lo tanto, tenemos que enfocarnos principalmente en ese tema, en el primer pilar. Un segundo pilar es claramente el pilar social. Nosotros seguimos fieles a nuestro lema del partido, justicia social con libertad. Y hoy por hoy nosotros decimos que es una justicia social, sí, pero fundada en los derechos humanos y los derechos de la naturaleza. Y finalmente, un tercer pilar, que es el pilar democrático, llamémoslo así, que lo que buscamos nosotros es la recuperación de los valores democráticos. ¿Sí me escuchan? Creo que no me escuchan. Bueno, la recuperación de los valores democráticos y recuperación de los valores democráticos y la transparencia en la gestión pública y la anticorrupción. Esos serían los tres pilares. Ahora bien, desde la Vicepresidencia de la República, nosotros claramente estamos impulsando desde la candidatura a la Vicepresidencia de la República, estamos impulsando varias agendas. El día lunes 30 de noviembre hicimos el lanzamiento de una de nuestras agendas, de la primera agenda, que es la Agenda Mujer con Ellas. Y también esta semana, el 21 de diciembre, también hicimos la presentación de la Agenda Ambiental por Nosotros. Entonces, esos serían por ahora los temas más importantes, obviamente, y en cuanto a lo que tiene que ver con el sector social, nuestro enfoque es principalmente la salud y la educación, aparte de que obviamente hay otros temas claves en el país, como el hecho de que 3 de cada 10 niños en el Ecuador sufren desnutrición crónica infantil, y en el ámbito rural estamos hablando de 5 de cada 10 niños sufren desnutrición crónica infantil. Y vale mencionar que todos estos grandes desafíos solo podrán ser trabajados si es que trabajamos de manera colaborativa todos los actores sociales, culturales, económicos y políticos del país. Y nosotros, ¿cómo lo estamos trabajando, cómo lo estamos enfrentando a este gran desafío? Siendo coherentes con nuestra forma de pensar, siendo coherentes con la ideología de nuestro partido. Estamos hablando de un partido socialdemócrata, ¿no? Y como dice José Luis Rodrigo Zapatero, el expresidente español, que es de la misma ideología, él dice, más que socialdemócratas, somos demócratas sociales. ¿Y qué significa eso? Que principalmente somos demócratas. Nosotros creemos en que en un país se tiene que trabajar de manera colaborativa entre todos los actores. No es que el Estado puede resolver todo, no es que los gobiernos más que el Estado pueden resolver todo, porque el Estado realmente somos todos. Somos nosotros mismos los contribuyentes, ¿no? Los que somos parte del Estado. Pero ya finalmente, ya en la parte del ejercicio del poder mismo, y además es el poder ¿para qué? Pues mi estimado Luis, es el poder para servir. Pero como le digo, nosotros en este proceso de construcción de ciudadanía también, no es que podemos trabajar solos. Este es un tema que nos compete a todos los ecuatorianos. En ese sentido, claro, el gobierno tiene que llevar, digamos, la hoja de ruta, ¿no? Pero todos los actores tienen que unirse a esto. Entonces, nosotros estamos haciendo una campaña, como usted mismo lo dijo al inicio, diferente, una campaña de propuestas, una campaña de ideas, una campaña acercándonos a la ciudadanía. No esperando que sean los ciudadanos los que esperen todas las respuestas por parte nuestra, sino siendo nosotros quienes nos acercamos a los ciudadanos para escucharles, para conocer cuáles son sus exigencias, sus necesidades, sus expectativas, y sobre la base de eso también seguir complementando
estos tres pilares de nuestro plan de gobierno, que además vale la pena mencionar, Luis, y esto es muy bonito. Cuando Javier y yo ya aceptamos ser el binomio de la izquierda democrática, recibimos por parte del partido un plan de gobierno que ya había venido siendo trabajado durante varios meses con la coordinación del Instituto de Capacitación y Formación Política Manuel Córdoba Galarza por más de 300 jóvenes profesionales a lo largo y ancho de la República. Y con esa valiosa información del plan de gobierno construido por los jóvenes, nosotros lo que fuimos es obviamente dándole forma y obviamente trabajando para que también ya calce con el discurso que se requiere para una campaña electoral. Pero la cosa fue construida por la gente. Entonces, eso es muy importante. Esa es la forma de trabajar de un partido como la Izquierda Democrática, que es un partido ya no solamente de bases, mi estimado Luis, que eso fue siempre, pero sobre todo es un partido de causas. Entonces... Si bien es cierto que las comparaciones son inútiles en ciertos casos, pues hay que hacer referencia a lo que sucede en el Estado ecuatoriano. Y ello usted que la propaganda oficial del presidente Lenín Moreno está enfocada a publicar las políticas sociales que dice, el bono solidario, el programa con los niños, que por aquí por allá, eso no son sino sinónimo de propaganda. Pero lo que ustedes piensan hacer en una política de Estado, por ejemplo, a través del Ministerio de Educación, de Salud, los pilares fundamentales de la sociedad, un presupuesto necesario, fijo, que se pueda cumplir las metas propuestas. Pero en el ámbito social, la desnutrición que usted manifiesta es caótica en la Amazonía ecuatoriana, en la provincia de Pastaza. Esto es lamentable. Entonces, la política de ustedes va a estar enfocada presupuestadamente para que sea un programa de gobierno y que llegue, porque lo que tenemos ahora solamente es propaganda del presidente Moreno respecto a la salud y educación de los niños, por ejemplo. Mire, Luis, yo creo que lo que usted menciona es muy clave. Usted mencionó que tenemos que tener políticas públicas, pero nosotros consideramos, y siendo responsables como somos, que estas políticas públicas tienen que ser políticas de Estado. No pueden ser políticas de gobierno o políticas de ministro, tienen que ser políticas de Estado. Y en ese sentido, para que sean tal, tienen que ser construidas con los distintos actores sociales. Miren, el ámbito justo que estamos hablando de la desnutrición crónica infantil, que además es multifactorial. Empecemos porque tenemos que cuidar a las madres gestantes. ¿Cómo puede ser que nosotros nos empecemos a preocupar de los niños solo cuando ya están en la escolaridad? Ya es demasiado tarde, Luis. Tenemos que preocuparnos de nuestros niños desde que están en el vientre de la madre. Tenemos que preocuparnos de ese crecimiento en el vientre de la madre, de tal manera que cuando nazcan estos niños no nazcan ya desnutridos. Si tenemos una madre gestante desnutrida, el niño ya nace desnutrido, el bebé ya nace desnutrido. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos de cuidar a estas madres. Mire, antes en el pasado había la ley de maternidad gratuita, todo eso se desmontó. Tenemos que volver a todo eso. Finalmente, después, los primeros 2 años de vida de los niños y de las niñas son clave. Si no nos preocupamos de esos primeros 2 años de vida con una adecuada nutrición de la madre y de los bebés, ¿no? De los bebés pequeñitos, ya es muy tarde cuando los niños entran a la escolaridad. Resulta que cuando ya esos primeros 2 años de vida son claves para el desarrollo del cerebro de los niños. Entonces, no importa cuánto nosotros invirtamos ya en el ámbito del Ministerio de Educación, de lo que le corresponde al Ministerio de Educación y con el desayuno escolar, si no se hace este trabajo antes, estamos fritos, ya no tenemos nada que hacer. Y por otro lado, mi estimado Luis y estimados radioescuchas, otro drama que enfrentamos en el Ecuador es la falta de agua potable en el país, en muchos lugares todavía. Entonces, igual, no sirve de nada todos los recursos que se puedan meter en estos temas si es que seguimos teniendo agua, que cuando nuestros niños beben esas aguas y los adultos también, después esas personas se van en disentería. No sirve absolutamente de nada. Entonces, tiene que ser un análisis multisectorial y multiactoral, porque esto no le corresponde solo al Estado, esto le corresponde a las mismas familias. Mira, ¿cuánta gente ha dejado de comer bien por dejar de comer lo que produce en la misma tierra? Y ahora se dedican a comer chatarra, comida chatarra. Tenemos que, miren, los niños tienen que alimentarse los primeros meses de la leche materna. Eso es clave. Entonces, mire, hay tantas cosas que hacer y esto deben ser políticas de Estado, nuevamente, no políticas de gobierno y peor de ministro. Y con tanto cambio de ministro, dígame usted qué institucionalidad, qué políticas podemos tener. Y por otro lado, lo que usted menciona, los presupuestos.
en un presupuesto tan grande como el que tiene el Ecuador, aunque digan que no hay plata, sí hay plata, lo que tenemos es que enfocar de manera adecuada estos recursos. Señora María Sara, en el ámbito de la seguridad social, ¿cuál es el plan de trabajo de ustedes? Porque el Estado está más que moroso en cuanto al pago de la deuda. Ni siquiera, o sea, lo que se ha preocupado la Revolución Ciudadana en estos 14 años, por ejemplo, es de distorsionar inclusive la cantidad. Según ellos no saben ni cuánto nos deben. Y como dijo Carlos de la Torre en algún momento, y Villagrés también, de que ni siquiera está cuantificada cuánto mismo le debe el Estado al Seguro Social. Sí. ¿Cómo va a ser la política de ustedes respecto a eso? Usted menciona algo clave que está dentro de nuestro plan, ¿no? De nuestro programa. En cuanto al IES, hay varias cosas. En primer lugar, lo que menciona usted, necesitamos una auditoría internacional, tal vez. Podemos apoyarnos en alguna institución de Naciones Unidas para que se haga un análisis y que tengamos los datos exactos de cuánto es lo que le debe el Ecuador digamos, como Estado al Seguro Social. Porque recordemos una cosa, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social está administrando recursos que no son del Estado, que son de los afiliados y de los jubilados. Por lo tanto, esto tiene que ser un análisis que lo hagan de manera independiente y autónoma una institución probablemente internacional. Para eso Naciones Unidas tiene la OIT, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo. Ellos pueden ayudarnos con ese proceso. Una vez que se identifique cuánto mismo es lo que se le adeuda al IES, pues tiene que haber una programación de cómo ir pagando esa deuda, porque no podemos seguirle debiendo a los jubilados y a los afiliados. Eso por un lado. Por otro lado, también necesitamos una mirada adecuada para identificar cuáles son los temas que se tienen que mantener y cuáles se deberían cambiar para que realmente sea sostenible el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Y cuando usted y yo nos jubilemos, podamos tener nuestra jubilación. Porque hoy un estudio actuarial, ¿no? Nuevamente un estudio actuarial independiente, con especialistas en la materia, y que evidentemente esto sea nuevamente respetado, y que además sobre la base de un acuerdo. Mire, se ha trabajado desde el año pasado, desde el IES, se ha trabajado en un acuerdo nacional por el IES, por la seguridad social, más que por el IES, por la seguridad social, que va más allá de lo que pasa con el IES. Y en ese sentido, ese proceso debe continuar y debe metérsele un poco de turbo, como digo yo, porque no puede seguir yendo a la velocidad que va. Pero sobre todo debe ser hecho de manera absolutamente transparente, de tal manera que toda la ciudadanía y sobre todo los afiliados y los jubilados sepamos qué está pasando en ese proceso. Y finalmente, algo que con Javier hemos conversado, y Javier ya lo ha dicho en varias entrevistas, no puede ser que sea el presidente de la República quien nombre al presidente del Consejo Directivo del IES de donde le sale, de donde se le ocurre. Nosotros consideramos que los jubilados, que además están organizados, y eso es importante, tienen mucho conocimiento, algunos de ellos, sobre cómo funciona el IES, y además tienen un interés clave. En ese sentido, sería importante que la terna para el nombramiento del presidente, que sería básicamente el representante del gobierno, ¿no? Ante el Consejo Directivo del IES, recibamos nosotros una terna por parte de las organizaciones de jubilados, y de esa terna que sale de ellos, el presidente escoja uno, pero que nazca de ellos, de los jubilados, no de nosotros, no del gobierno, porque finalmente, como yo les digo, y eso ya vale la pena repetir, los recursos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no son del Estado, no son del gobierno, son de los jubilados y de los afiliados, y deben ser respetados absolutamente. Señora María Sara, aparentemente en el Ecuador hoy tenemos que cuidarnos de la propia sombra de uno. La delincuencia está acechando en todo momento, en todas partes del país, sobre la seguridad ciudadana que tienen que hacer en caso de llegar al poder. Mire, lo primero que hay que hacer es generar empleo. Y la generación de empleo, como dice Javier nuevamente, y aquí repito, porque con Javier Herba somos un equipo, como dice Javier, el empleo no se genera por decreto. Evidentemente, cuando el Estado, cuando el gobierno invierte en obra pública, obviamente ahí se genera empleo. Pero el mayor generador de empleo es el sector privado, sobre todo la pequeña y la mediana empresa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y ahí viene el pilar 1 de nuestro plan de gobierno, reactivación económica integral, mi estimado Luis. Y nosotros nos estamos enfocando en ir saliendo de un modelo que sea centrado en el extractivismo, ir saliendo de esa dependencia del extractivismo, ir hacia un modelo
agroexportador, agroindustrial, que le dé valor agregado a nuestros productos agrícolas y que realmente el sector agrícola y ganadero es el que mayor empleo genera en el país. También hemos identificado que hay una serie de negocios sostenibles y empleos verdes que requieren simplemente una política de Estado, una voluntad política para despegar. Y esos son muy interesantes, por ejemplo, temas como economía circular o bioeconomía, que si desea y si tenemos tiempo le puedo explicar de qué se trata muy brevemente, que pueden generar muchísimos recursos, también el ecoturismo. Porque mire, hoy por hoy con esta famosa pandemia, los ecuatorianos ya no podemos hacer turismo fuera del país, pero podemos hacer turismo dentro del país con las limitaciones pues que tenemos ahora, que hemos vuelto al estado de excepción. Pero se ha explicado que sí podemos ir dentro del país, podemos visitar, podemos conocer lugares maravillosos. Mire, el Ecuador es uno de los países más bellos, más mega diversos del planeta. Y sin embargo, los mismos ecuatorianos no conocemos esas maravillas. Es cuestión simplemente de que tengamos un plan desde el Ministerio de Turismo y tal vez con el mismo Ministerio de Producción y el Ministerio de Agricultura para poder recorrer nuestro país y conocer las maravillas, incluyendo el poder disfrutar de la gastronomía de nuestro país y de productos maravillosos. Pero todo eso respetando nuestra biodiversidad. Y ya específicamente para lo que es la reactivación económica, nosotros tenemos un producto que lo estamos trabajando, ya nos hemos reunido con varias multilaterales, es el Fondo de Arranque Productivo, justamente para apoyar a muchos emprendimientos que están naciendo o para muchas pequeñas y medianas empresas que tienen que reactivarse. Muchas de ellas tuvieron que cerrar, otras han tenido que reducirse a la mínima expresión, Luis, por esta crisis. Y en este sentido, este Fondo de Arranque Productivo, con garantía soberana y con una banca de desarrollo, como puede ser Ban Ecuador o el mismo Banco del Pacífico, que no se debe vender, pueden realmente impulsar, darle liquidez a esas pequeñas y medianas empresas y también a las grandes, ¿por qué no? Pero el foco son las pequeñas y medianas empresas con estos créditos a plazos y condiciones convenientes. Estamos hablando de 6% de interés a 15 años con un periodo de gracia de 6 meses y los montos están entre los 10,000 y los 100,000 dólares que perfectamente alcanzan para esta reactivación de pequeña y mediana empresa. Esos son algunos de los temas y obviamente, nuevamente, Luis, este tema de la reactivación económica no depende solo del Estado. El Estado lo que tiene es que establecer el espacio, establecer el entorno que permita a los actores económicos desarrollarse. Otro tema que es clave y que poca gente habla, mi estimado Luis, es lo que yo llamo de manera coloquial la tramititis aguditis. Es infernal los trámites en este país para cualquier cosa, sobre todo para el sector privado. Tenemos que simplificar los trámites, tenemos que evitar duplicaciones. Y una vez que estos trámites han sido simplificados y que no le hagan la vida un infierno a una persona, ¿cómo puede ser, Luis, que cada vez que uno va a hacer el mismo trámite en la misma institución, le pidan 10 veces los mismos documentos? Ya esos documentos, inclusive muchos de ellos ya están en el Estado. Entonces no tienen por qué pedirle, tiene que hacerse una integración de todos los sistemas de información del Estado, de tal manera que si uno va a una institución, solo da el número de cédula, ya le aparece toda la información, como sucede en las notarías, ¿no? Usted habrá visto, Luis, que las notarías hoy por hoy están vinculadas al registro civil. ¿Cómo puede ser que todas las otras instituciones del Estado no lo estén? Y no le estén pidiendo copia certificada de cada cosa. Entonces, simplificación de trámites, después de estos trámites, que la mayoría de ellos, y no todos, sean virtuales, digitales, para quien no tenga que estar yendo en persona a hacer colas interminables, que se pueda trabajar desde la casa por internet muy rápidamente. Y obviamente un entorno amable con el inversionista nacional y extranjero también, ¿por qué no? Pero los primeros que deben invertir en el Ecuador somos los ecuatorianos. Esa es la manera de reactivar nuestro país y de generar más empleo. Esto de los trámites burocráticos me hace recordar algo, una referencia personal. 8 años demoré un juicio administrativo y 6 años ando buscando ya la jubilación cuando tienen todos los trámites del ministerio. Eso como referencia a lo que usted manifiesta que hay que cambiar. Pero el conocimiento suyo de la realidad nos abre a nosotros varias aristas de la expectativa de lo que quisiera hacer y lo que hablaba usted para reactivar la economía. Lógicamente es lo necesario, lo que ya se está viendo, los pequeños emprendimientos, los negocios. Pero ojo, eso el gobierno ahora mismo, denunciado por la Cámara Nacional de la Producción, está queriendo cargar todo
el cuello para poder respirar y tener comida en su hogar, con estos pequeños emprendimientos, pequeños esfuerzos que están haciendo. Y en el ámbito del ecoturismo esto es muy significativo. Ahora el gobierno no quiere poner impuestos a eso. O sea, prácticamente es increíble lo que estoy diciendo, pero la política de impuestos, en caso de ustedes ser ganadores, ¿cómo va? Porque el socialismo del siglo XXI nos ha demostrado que ante la bonanza económica pusieron subsidios a lo que pudieron, pero ante la falta que tiene ahora, porque se fueron robando la plata, lo decimos categóricamente, ahora impuestos por todo. ¿Cuál va a ser la política de ustedes sobre eso? En el ámbito tributario, mi estimado Luis, hay varias cosas que hacer. Primeramente, hoy por hoy es un champús todo el tema tributario. Yo creo, mire, en la década anterior, en el gobierno anterior, tuvimos creo que 12 reformas tributarias en 10 años. No puede ser esto, es un absurdo. Nosotros consideramos que ni bien entremos al gobierno, tenemos que hacer un análisis de cómo está la situación tributaria en el país, cómo está la política fiscal, y eso tiene que ser simplificado. También hay que hacerle la vida fácil a los ciudadanos y que no sea un buen negocio para los contadores y los abogados tributaristas. Bueno, ya hablando en serio, es importante que sea simple. Una vez que se haga un análisis adecuado y se identifiquen temas en donde realmente hay que hacer una buena reforma tributaria, eso no se vuelve a topar en los 4 años. Y nosotros consideramos que no hay que ponerle un impuesto más a ningún ciudadano, a ninguna empresa. Lo que hay que hacer es cobrar a los que no pagan. Porque mire, Luis, hay un montón de empresas y personas que evaden impuestos. Y también hay algo que es la elusión, no solo la evasión tributaria. La evasión es cuando mismo no pagan, ¿no? O sea, hacen trampa básicamente. Pero la elusión tributaria es otra manera de estar en el filo de lo legal y lo ilegal, ¿ya? Entonces, tanto la evasión como la elusión tributaria tienen que eliminarse en el país. Y para eso hay que fortalecer al SRI, poner a gente que realmente conozca muy bien los temas y que realmente con fuerza vaya a cobrar los impuestos que ya existen, no crear nuevos, cobrar a los que no pagan. Y bueno, básicamente, como te digo, no ponerle ni un impuesto más a los ciudadanos, porque es claro que todo país que ha tenido una crisis como la que estamos viviendo en el Ecuador ha salido a flote no poniéndole más impuestos a la gente, sino simplemente generando más recursos, más posibilidades y más empleo, de tal manera que estos nuevos emprendimientos obviamente paguen los impuestos que se tengan que pagar, pero no más de los que ya existen. En esta última parte, por la primera oportunidad que tenemos, ojalá tengamos otras veces también entrevistas con ustedes, pero algo que está matando al Ecuador en todos los niveles de gobierno, del Ejecutivo o seccionales, la corrupción está cambiando día tras día. Mientras el Estado ecuatoriano, aparentemente con la legislación que tenemos, crea el marco legal para que se controle esta situación, gente sin escrúpulos, sin base moral, se inventan cualquier otra cosa con la finalidad de aprovecharse debidamente del dinero de los ecuatorianos. ¿Qué va a hacer usted para combatir la corrupción? Mire, tiene que haber ejemplo, ¿no? Tiene que ser desde el Estado, desde el Ejecutivo, que es lo que nos corresponde a Javier y a mí, que obviamente no es del área judicial, pero desde el Ejecutivo tiene que haber absoluta transparencia en todos los procesos. Y esa es una manera, evidentemente, de dar el ejemplo. Nosotros con Javier, bueno, Javier recibió inclusive un entrenamiento en lo que es gobierno abierto. Yo ya, como he venido trabajando en otros momentos en el sector público, conozco lo que es el gobierno abierto y también me estoy entrenando en ese tema. El gobierno abierto es una forma de gobernar. Y es una forma de gobernar, no solamente es un proyecto muy importante, que es el que ha desarrollado un poco el gobierno actual, pero esto hay que convertirlo en una forma de gobernar. Y eso implica absoluta transparencia y que la ciudadanía tenga acceso a la información pública. Y no acceso solamente cuando ellos piden, exigen y ruegan, sino que simplemente esta información ya debe ser fácil y transparente de obtenerla en los distintos portales del Estado. Y cuando un ciudadano se acerca a solicitar información, hay que darle esa información. Mira, a menos que sea secreto de Estado, que es por muy pocas razones, toda la información es pública y debe ser otorgada al ciudadano. Y también, obviamente, a las otras funciones del Estado. Eso por un lado, que es clave, ¿no? Por otro lado, desde el Ejecutivo, y esto lo hemos dicho con Javier en todas las entrevistas, nosotros no le vamos a meter la mano a la justicia. Lo que sí vamos a hacer es permitir que la justicia haga su trabajo
como debe hacerlo, y cuando ellos, los jueces, necesiten información para los casos en donde haya indicios de responsabilidad penal, para casos de peculado u otros actos de corrupción, desde el Estado se dará toda la información a los jueces para que puedan hacer su trabajo. Y en tercer lugar, mi estimado Luis, esto ya es un tema sistémico. Hemos entrado a lo que se llama la corrupción sistémica, es decir, que ya no importa dónde uno mire, hay corrupción. ¿Qué tenemos que hacer también? Tenemos que trabajar en las nuevas generaciones, que tenemos que trabajar desde la educación. Tenemos que trabajar en una educación con valores, que se llama. Es decir, trabajar en todos los valores de confianza, honestidad y todo lo demás con los jóvenes, desde los niños. De tal manera que, mire, acuérdese usted, hace algunos años, cuando eran los niños los que recibían clases de educación fiscal, educación tributaria, y eran los niños los que nos pedían a los papás, oye, mamá, no te olvides de pedir la factura. Sí se acordará usted de Luis, ¿no? Bueno, eso mismo se puede hacer con los valores. Eso mismo se puede hacer con el tema ambiental, para el cuidado del ambiente. Ustedes que viven en el Puyo, que está ahí, pues, en plena Amazonía, con esa belleza natural que tienen ustedes alrededor. Y sin embargo, en todas nuestras ciudades no estamos cuidando el ambiente. No estamos, por ejemplo, separando los residuos en la fuente. Hay tantas cosas que podemos hacer. Y en este tema de la corrupción, yo le aseguro, Luis, que nuestros niños y nuestros jóvenes pueden ser nuestros mejores maestros. Bien, señora María Sara, queremos agradecerle sinceramente por esta entrevista, la diferencia que ha tenido con nuestro medio de comunicación, y decir a usted de parte de Linda Radio los mejores sentimientos de que esta Navidad y el próximo año, por supuesto, se cumplan sus expectativas de la familia, de la política y del país entero. Queremos que lo pase muy bien en esta Navidad de fin de año. Le agradecemos por esta oportunidad y le dejamos las últimas palabras para nuestra distinguida audiencia de Linda Radio aquí en la Amazonía Ecuatorial. Muchas gracias, mi estimado Luis. Bueno, siendo hoy 24 de diciembre, hoy es Nochebuena y mañana es Navidad, como dice el dicho y la canción, ¿no? Simplemente, pues, primero desearles a todos ustedes una muy buena Nochebuena, Luis y todos los radioescuchas. Y obviamente que mañana, tanto esta noche, aunque con las restricciones de la excepción, tanto esta noche como sobre todo el día de mañana, podamos pasar en familia, agradeciendo que tenemos todavía a nuestros familiares cerca, porque hay muchas familias que han perdido a sus seres queridos con esta pandemia. Yo misma le debo decir que en las últimas 3 semanas he perdido a 3 grandes amigos con esta pandemia, ¿no? Han fallecido por el COVID. Y realmente todos estamos expuestos a esta pandemia. Debemos cuidarnos, debemos querernos mucho, debemos abrazarnos los que podamos, con las personas que estemos cerca, con quienes convivamos, abracémonos, querámonos mucho. Y en cuanto allá al tema electoral, pues analicemos las propuestas y no nos creamos el cuento de que solamente hay 2 opciones extremas. La izquierda democrática y Javier Hervas y yo, desde las listas 12, somos una alternativa. Yo digo que somos esa tercera vía que la gente está esperando y que especialmente este mensaje va para la gente joven, para aquellos que tal vez están más decepcionados de la política que los que somos un poquito mayores. Que no desesperen, que no se desesperancen, que vean el plan de gobierno, que nos escuchen. Estamos listos para responder a sus preguntas. Con Javier tenemos algunos en vivos, tanto con TikTok, Instagram y Facebook, para que nos puedan hacer preguntas y nos escuchen. Y Javier y yo somos auténticos, respondemos desde el corazón. No respondemos desde una planificación ahí electoral medio, ¿cómo sería la palabra? Impuesta, ¿no? Nosotros, al menos yo le puedo hablar de mí, tengo causas con las que vengo trabajando años y Javier es un emprendedor y un empresario que tiene experiencia en un sector agrícola y agroindustrial y exportador, y eso que ha hecho él desde su empresa lo puede hacer también por el país junto con el resto de actores sociales, culturales, económicos y políticos. Esa sería la invitación a que nos conozcan y a que decidan su voto con información. Esa sería. Muchas gracias.